Salutación, saludos, bienvenidos al Sapiens, les habla su amigo Ferran Prat. Si nos creíamos que íbamos por una autopista de velocidad, aunque limitada, pero por una autopista, no, ¿eh? Vienen curvas. ¿O no? Todo depende de cómo se mire. Un programa intenso que tendremos hoy. Saludamos a nuestro economista Enric Sorribes. Enric, buen día, buenos días, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Buen día, ¿cómo estamos? Pues bien, bien. Tenemos hoy un programa creo que interesante y de actualidad, ¿no? Que a veces nos llega lo que nos llega y sabemos lo que sabemos. Y después, cuando tomas decisiones, dices, claro, es que tomé la decisión en base a la información que tenía y es cuando pues te caes al abismo. Y a veces tomas decisiones teniendo buena información, pero la ecuación de decisión no es correcta y también te puedes caer al abismo. Pero si eres prudente y sabes escoger bien, pues quizás no erres en la decisión. Y tenemos que, pues, hablar de decisiones como la que ha tomado Enric, pues bueno, esta empresa británico-sueca, que es la que ha hecho la vacuna de AstraZeneca, que curiosamente nos ha dejado a todos estupefactos, perplejos, intrigados, como no decirlo, con el cambio de nombre. AstraZeneca cambia de nombre y ahora se llamará Vaxzevria. Esto es muy extraño, ¿no? No, esto en economía o sobre todo en marketing se da a menudo. AstraZeneca como marca estaba tocada por todas las dudas que ha generado, entonces una solución es cambiar el nombre y de alguna manera gente reacia que no está muy encima de la información, pues igual les parecerá más fácil el entrar con esta denominación que no con la que tenían antes. El problema está en que, si no estoy equivocado, creo que en Alemania han vuelto a suspender y creo que también en Canadá el suministro de AstraZeneca, ¿no? Otra vez por alguna que otra trombo cerebral. Entonces, bueno, no sé exactamente si el problema solo está en la parte de la denominación o en algo más detrás, ¿no? Porque, bueno, al final se magnifica casi todo y si tampoco sabes si la información que se ha facilitado es la correcta o no, los porcentajes son los correctos o no, y bueno, pero ya sabemos cómo funciona el mercado en general. Pero bueno, el cambio de denominación en principio es algo relativamente común. Recuerdo que hicimos un programa tampoco hace mucho que algo intuíamos, algo se movía que dijimos, bueno, ¿y si esta marca cambia de nombre, que le pondrán Astra Nunca? En tono de humor, ¿eh? Lo decíamos, pero ya esto ya es una realidad. Estamos hablando de que quizás esta estrategia no es marketing, sino que realmente que es una estrategia para ganar o de cambio reputacional. Sí, porque es lo que digo, que al final hoy en día las marcas son todas muy reconocidas, ¿no? Y además con el mass media, las redes sociales y demás. En la época cuando nosotros éramos jovencitos, pues oye, recordábamos 4 o 5 marcas y algunas que ya ni existen, ¿no? Pero todo el mundo se quedaba con la aspirina, ¿no? Que era una energía común, o la Coca-Cola, o Adidas, y al final es con lo que te quedabas. Ahora, pues que todo está mucho más masificado y todo el mundo tiene mucho más acceso a la información, pues hay un montón de marcas. Algunas son de entradas y salidas, o porque aparecen y luego desaparecen o son compradas, y otras que por lo que sea, pues ya de entrada tienen un problema reputacional, como en este caso es AstraZeneca, y una solución que no me parece mal. Si al final el único problema solo era, tal como se planteó, pues de mala interpretación o exageración de ciertos datos, bueno, le cambias el nombre y en principio debería ser todo mucho más fácil, ¿no? Bueno, esto es un poco como si te tomas un zumo de naranja de la marca Don Naranjón y de golpe y porrazo ves que cambian y ya no se llama Don Naranjón, sino que se llama el naranjero. Y dices, bueno, ¿aquí qué ha pasado por el medio? ¿No? Yo lo veo así. No, pero a ver, pero aquí hay marcas, por ejemplo, que lo han hecho y teóricamente no había pasado nada. Yo me acuerdo antes, hay una marca concreta que era Matutano, que cambió la denominación y se pasó a llamar L y alguna cosa más. Y al final fue simplemente un cambio de marca, ¿no? Luego había otra marca muy conocida, que era la bebida baja en calorías en este caso de Coca-Cola, ¿no? Que si no me equivoco era TAB, TAB, y luego al final se dieron cuenta que con esa marca pues no tenían recorrido y cambiaron pues por
por la marca con el light o con el cero, ¿no? O sea, aquí la estrategia de marketing se tiene que ver desde una perspectiva amplia, y en este caso puede ser pues porque no lo asocias bien a una marca concreta y te interesa asociarla, como era el caso de esta multinacional, o en el caso de que la marca, por la razón que sea, pues está afectada por una mala publicidad, ¿no? Hay una compañía aérea que tuvo el famoso siniestro del piloto que se estampó voluntariamente contra una montaña, ¿no? Que era Germanwings, y lo que hicieron, además con buen criterio, fue cambiar la denominación, y ahora la gente vuela con la otra marca y nadie se plantea lo que pasó. Pues imaginémonos si hubiera habido el mismo retorno manteniendo la marca que la gente asociaba al piloto suicida, ¿no? Por decirlo así. Uh-huh. Y bueno, claro, Enric, pero justamente que se están haciendo estas campañas de vacunación y que de repente cambies de nombre, pues si más no te genera un poco así de nerviosismo. No, yo creo que no, ¿eh? Yo creo que es precisamente para evitar el pánico, ¿no? Esa sensación que se genera cuando oyes AstraZeneca, porque al final es lo que decía, ¿no? Tenemos mucha información, no la sabemos filtrar, y al final las conclusiones que sacamos o que nos hacen sacar son las que son. En el tema de AstraZeneca, y no soy médico, no soy especialista en las conclusiones que se pueden dar, pero tú cuando ves los porcentajes que se presentan, los ratios, a mí no me parecen exagerados esos ratios, porque estoy convencido que hay otras vacunas que tienen como mínimo el mismo porcentaje de efectos secundarios que puede tener esta. Lo que pasa que, bueno, que por las razones que sea, pues hay cosas que se magnifican, ¿no? Pero creo que había, bueno, lo que yo recuerdo, y por eso también hablo de que igual los datos no estaban actualizados, pero creo que se hablaba de una casuística de un caso entre 1.000.000. Hombre, a ver, un caso entre 1.000.000 y tú que estás en el sector sanitario, hombre, no me parece una casuística suficientemente relevante como para levantar tanta sospecha, ¿no? Esa es mi percepción, porque yo creo que hay escenarios donde los efectos secundarios, y solo tienes que leer los prospectos de cualquier medicamento, ¿no?, que tienen tasas bastante peores. Sin lugar a dudas. Enrique, están pasando cosas, ¿no? Porque este cambio repentino de nombre pues genera, pues, más que nada, pues, preguntas. Pero hay algo que está sucediendo en Canadá y resulta que hay, bueno, especialistas en el sector de la neurociencia que están viendo que hay un síndrome neurológico desconocido hasta ahora y que hay, pues, una serie de dolencias no relacionadas a nivel del cerebro, ¿no? Y resulta que está desconcertando incluso a los médicos canadienses. Y me habían preguntado, oye, comentadlo, ¿qué está pasando en Canadá? ¿Eh? Eh, ¿Qué puede ser? Que haya una extraña como patología que involucra pérdidas de memoria, extrañas alucinaciones, atrofia muscular. Eh, ¿Qué puede ser? Bueno, yo creo que el efecto mental, ¿no? Que el coronavirus está generando en la sociedad es lo más difícil de ver, analizar, y creo que el impacto se va a ver muy a largo plazo, o a más largo plazo. Es decir, la enfermedad directa, ¿no?, lo que sobre la salud física, es mucho más fácil de ver, es mucho más visible, es mucho más inmediata. Entonces, pues todo el mundo ante eso pues tiene una manera de reaccionar, ¿no? Es decir, o te tomas un medicamento o no sé, o haces cama o te tomas un caldito, ¿no? Pero luego hay la segunda parte, que yo creo que es la más compleja, que es el efecto mental, lo que es las enfermedades mentales. Gente que ha cambiado absolutamente su hábito de vida, gente que ya no se relaciona, gente que no sale a la calle, la neurosis de estar que casi te ha generado un tic o un toc en cuanto a tocar cosas o no tocarlas, o viajar con gente o no. Todo ese efecto, bueno, luego el impacto mental que tiene la crisis económica que la mayoría de familias están viviendo y están soportando, ¿no? El no saber qué va a pasar mañana. Y yo creo que todo eso al final lo que te genera es una reacción en cadena a nivel mental, a nivel neurológico,
y que no sabemos exactamente hasta dónde puede llegar. Pero es fácil que, bueno, pues sensaciones o de depresión o de algún tipo de síndrome que puedas generar, yo creo que están ahí y se van a desarrollar mucho más en el futuro y veremos realmente el impacto final que eso tiene. Estaríamos hablando quizás de nuevas enfermedades, ¿no? Tan solo hace pues un año y medio atrás, ¿quién se hubiese imaginado que está sucediendo lo que está sucediendo? Que incluso es curioso, porque aquellas maniobras militares que hubo cerca de Wuhan, un combinado internacional, esto rondaba, no sé si era el mes de octubre del 2019, que muchos soldados de aquel combinado internacional vinieron con unas extrañas sintomatologías respiratorias asociadas a neumonías tipo bilateral, una cosita que vete tú a saber si allí ya se estaba cocinando una pizza de gran calado y de ámbito internacional. Lo digo así en forma un poco gastronómica, pero es así. Claro, a lo mejor nos tenemos que abrir, como nos hemos abierto a las nuevas tecnologías, a nuevas enfermedades, pues lo que comentabas, Enric, ¿no? Pues la situación económica, de estar tan encerrados, de quizás no la correcta oxigenación, y tengo el honor de tener a mi lado una persona experta que un día haremos un programa de cómo respirar correctamente, y me refiero a Eugenio de Santiago, que hoy lo tenemos aquí de buen amigo y espectador oyente, pero haremos un programa de cómo hay que respirar. Y esto es importante. Pues bueno, lo que decía, si no estamos oxigenando bien el cuerpo a través de los pulmones, la respiración, no llega bien el oxígeno al cerebro, vete a saber si esto pues deriva en algún tipo de nuevas enfermedades. De hecho, hace pocos días, el 17 de marzo, uno de los principales medios de comunicación, la CBC canadiense, filtró un memorando interno enviado por Russell a la Sociedad Médica del Nuevo Brunswick y otras asociaciones médicas, en la cual, y hace referencia, Enrique, a lo que estamos hablando, se describen los detalles de estos casos, de esta extraña enfermedad, podríamos decir, o trastorno, más que enfermedad, trastorno cerebral, no sé. Todo eso mueve, pero vamos a un poco de geopolítica barra militar. Enrique, hay movimientos. ¿Quién no ha visto cuando éramos chiquitines aquella película La batalla de las Ardenas, Enrique? Sí, sí. Bueno, pero a ver, la situación geopolítica y también ponemos barra económica que tenemos es... ¿Hola? Sí, 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 te escuchamos, sí. Vale, vale. No, pues es muy, muy, muy compleja. Estamos viendo que en los últimos 4 años, 6 años, ha habido cambios muy importantes dentro de lo que es la estructura geopolítica mundial. China ha tomado un papel, Trump generó una serie de conflictos que derivaron en lo que derivaron, los países, en este caso árabes, con el tema del petróleo perdieron una cierta capacidad de gestión y capacidad económica. Entonces, todo ese desplazamiento, digamos, hacia el este, genera lo que genera. Rusia también está moviendo sus fichas o sus piezas. Entonces, todo ese cambio lo que hace es que, bueno, las potencias se estén posicionando y se están posicionando tanto a nivel económico, que lo cual es obvio, como a nivel político. Y a nivel político, por desgracia, también tiene una rama adicional que es la rama militar. Estamos viendo cómo determinados países hacen sus maniobras militares, luego como otros países están haciendo campañas o no sé, ¿no? O maniobras que hacía siglos o siglos, muchos años que no se llevan a cabo. Bueno, yo creo que al final aquí todo el mundo está intentando enseñar a los demás su capacidad y su poder, pues bueno, para no verse involucrados en determinados movimientos, ¿no? Porque en paralelo luego vemos situaciones que explican un poquito el porqué, ¿no? Hong Kong, ayer salió la nueva normativa en la que solo se pueden presentar los partidos afines al régimen. Bueno, pues ya automáticamente hay una reacción de las democracias occidentales contra ese movimiento. Bueno, pues entonces China pues también toma sus represalias, ¿no? Y entonces grandes marcas ubicadas en China tienen el impacto que tienen y entonces pues dejan de tener cierto valor. Bueno, pues ese juego político económico cada vez está más enraizado y más vinculado.
lleva a situaciones que, bueno, que a veces es mejor prevenir que curar, ¿no? Y yo te digo porque como trabajo en el sector asegurador, pues funciona así. Y entonces, pues el hecho de sacar pecho y enseñar lo que tienes, pues puede ser un efecto disuasorio para que alguien no intente hacer otra cosa, ¿no? Enric, decía lo de la batalla de las Ardenas, aquel movimiento de las Panzer Division alemanas de la Wehrmacht. Estamos en la Segunda Guerra Mundial aún, con un ingente movimiento de tropas de infantería alemanas, haciendo un ataque en punta de lanza desesperado en aquella región de las Ardenas, porque curiosamente en breve Francia y un combinado internacional va a realizar lo que podríamos decir un ejercicio de guerra de alta intensidad, es decir, un simulacro de guerra de alta intensidad. Yo hacía muchos años que no oía esta palabra, guerra de alta intensidad. ¿Estamos hablando de una guerra relámpago? Bueno, yo creo que aquí el movimiento es estar preparado para lo que pueda venir, ¿no? Entonces, bueno, puede ser una guerra relámpago o una guerra de larga duración. Entonces, estar preparado para lo que pueda pasar, pues no está de más. Y eso, a ver, no olvidemos que en la Segunda Guerra Mundial, la facilidad que tiene Alemania, por ejemplo, para acceder, ¿no? Y ahí tienen el tema de las órdenes, como comentabas tú, ¿no? La facilidad que tiene para conquistar Bélgica, conquistar Francia y demás, es porque la estructura militar que Francia monta, ¿no? De la famosa línea Maginot, con las murallas y tal, están desfasadas porque quien ha tomado la decisión son los antiguos generales de la Primera Guerra Mundial y se creen que todavía se funciona como se funcionaba. Entonces, bueno, cuando se encuentran luego la realidad que son en los tanques alemanes, eso no les sirve para absolutamente nada. Entonces, bueno, pues el estar preparado para guerras o posibles guerras o posibles situaciones conflictivas con la nueva modernidad, yo creo que eso es importante. Y Francia, creo que decíamos, ¿no? Por desgracia, tiene relativamente muy presente lo que pasó en la Segunda Guerra Mundial y el hecho de no estar preparada o actualizada a la situación que se podía encontrar, pues supuso una pérdida prácticamente inmediata de lo que era el territorio francés. Entonces, bueno, el estar preparado no está de más, el sacar pecho, ¿no? Demostrar que estás preparado, pues a veces es tal como decía antes, un efecto disuasorio para que alguien tenga ese interés, y si luego se produce algún conflicto fuera de las fronteras, pues bueno, tener gente preparada con capacidad de reacción inmediata, pues yo también creo que tampoco está de más. Es curioso porque después de la Primera Guerra Mundial, en aquellas batallas de trincheras, pobre gente, ¿no? Imagínate a los soldados, que estás allá y te digan, ala, sal a cuerpo y lánzate así desprovisto sobre la trinchera del enemigo, esquivando balas, obuses, intentando no pisar minas, intentando no rasgarte la piel con las alambradas, y acaba la Primera Guerra Mundial con el armisticio y bueno, pues Francia se arruina literalmente, porque se arruinó construyendo la línea Maginot, que también Alemania construyó su conocida línea Sigfrido. ¿Y cómo puede ser, Enric, que se cometa el error de poner, pensando que el enemigo puede venir de una zona, que así vino, pero que no pudieras girar, por ejemplo, los cañones hacia la parte opuesta por si te venían por la retaguardia? ¿Y qué hicieron los alemanes? Bordearon la línea Maginot y se los comieron con patatas. Sí, pero esto, cualquier persona a la que le gusta la historia, y bueno, a mí me gusta un poquito, sé que a ti te gusta, y además eres bastante experta en el tema, a cualquier persona que le guste la historia sabe que esas cosas han pasado toda la vida. ¿Por qué digamos, el dominio griego de la época de Alejandro el Magno se pierde en manos de los romanos, ¿no? Es el cambio de lo que era la falange a lo que era la estructura de los centuriones. ¿Por qué? Bueno, pues porque las falanges eran estructuras fijas que en determinadas situaciones funcionaban muy bien, ¿no? En tramos planos o donde había mucha posibilidad de moverse digamos, en pack, ¿no? En paquete móvil. En cambio, los romanos poco a poco fueron aprendiendo de que
era más fácil ser operativo en unidades pequeñas que pudieran ir juntando, y eso al final, ¿qué hizo? Pues bueno, pues que lo que en principio parecía una tontería, y era que con una espada relativamente corta pues pudieras doblegar a lo que eran las falanges alejandrinas, ¿no? Luego resultó pues que la ventaja era ir con la espada corta y no con la falange, ¿no? Por la capacidad y libertad de movimientos. Eso se ha ido viendo en la historia, ¿no? Que cada vez han aparecido o alguna nueva estrategia militar, o algún nuevo posicionamiento, o alguna nueva mentalidad, porque también cambios de mentalidad también han afectado, y que han hecho que lo que antes era útil y parecía inamovible, al final se convierta en algo obsoleto y que sea realmente el problema de tu caída, ¿no? Y eso creo que es importante el aprender de la historia, ¿no? Porque el hombre es el único animal que tropieza 2 veces en la misma piedra, y hasta creo que a veces se coge cariño y tropiezan mucho más a menudo, ¿no? Entonces, si realmente los franceses hubieran estado en manos de gente, o hubieran dejado la estructura militar clásica de cuanto más mayor, más caso se tiene que hacer, porque eres el general, entre los generales, ¿no? La estructura militar típica y clásica, posiblemente no hubieran sufrido la hecatombe que sufrieron al inicio de la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Si no me equivoco, De Gaulle estaba en contra de la línea Maginot y lo dejaron absolutamente apartado, ¿no? Y los viejos generales que venían de la Primera Guerra Mundial tenían claro que el modelo era mantener lo que había antes, y luego se demostró que mantener lo que había antes pues no era, porque 15, 20 años más tarde pues aparecían máquinas militares que antes no existían o estaban mucho más desarrolladas, mucho más evolucionadas, ¿no? Como la guerra del aire. La Primera Guerra Mundial, lo sabemos, ¿no? Pues que la aviación era lo que era, y en la Segunda Guerra Mundial fue un factor determinante, ¿no? Pero para la Luftwaffe. Entonces, bueno, son situaciones que es importante ver y analizar, ¿no? Y el hecho de quedarte anquilosado en el pasado pensando que nadie va a cambiar, o que lo que antes era bueno ahora también lo va a ser, pues demuestra claramente que es un error. Pero la historia, te digo, desde el inicio de la era que contamos después de Cristo, por decirlo así, y incluso antes, se ha visto, ¿no? Que el que es capaz de evolucionar y aprender es el que al final se lleva el gato al agua. Y tanto que sí, vaya que aquellas tierras estuvieron sacudidas. Bueno, hay zonas que parece que tienen como un vórtice bélico, histórico, que ya desde tiempos ancestrales hay pues guerras, conflictos. Vaya extraña resonancia. No, el tema de la Segunda Guerra Mundial siempre ha sido un tema curioso, interesante, y sobre todo para eso, ¿no? Se debería enseñar más, deberían haber más documentales que la gente, la sociedad vea lo que pasa, no la batallita con la bandera del que llega a la colina y la clava y qué bonito que es, sino la de heridos, muertos, lisiados, piernas que saltan por los aires, ojos que revientan a una explosión por la onda expansiva. Esto tendría que concienciar más a la sociedad de que, ojo, lo que se hizo en un pasado y no debemos jamás hacer en el presente futuro. Es curioso que de estas maniobras le han puesto un nombre curioso, Enrique. Yo siempre me fijo, no sé, en la curiosidad de los nombres, ¿no? Mira que podían ponerle pues el que está previsto para nada, dentro de 2 años. Esto es del 2023, estas maniobras de guerra de alta intensidad. Le han puesto el nombre de ejército, a ver si lo digo bien, Orión. Mira que se le podría poner ejército de la roca, de tierra fuerte. No, Orión. ¿Qué pinta aquí Orión? Siempre pensando yo en lo impensable, ¿verdad, Enrique? Bueno, a ver, Orión siempre ha sido una de las constelaciones que más impacto ha tenido, y además a nivel no sé, ¿no? Ancestral en cuanto a conocimiento de druidas y demás, ¿no? Se habla de que las catedrales francesas están todas orientadas hacia la constelación de Orión. Entonces, bueno, la simbología igual también tiene aquí su sentido, pero posiblemente la mayoría de oyentes que seamos profanos en el tema, de constelaciones sabemos poco, pero de la de Orión hemos oído todos hablar, ¿no? Y entonces, pues a veces también la asignación de nombres, evidentemente no dan puntadas sin hilo, pero bueno, puede tener también alguna reminiscencia, ¿no?, a ese fenómeno
no sé, llamarlo esotérico o esa vinculación un poco, ¿no?, con ese movimiento. Vete tú a saber si uno se piensa a veces que el enemigo está en el país vecino y resulta que el próximo conflicto, vete a saber, porque si hubo una primera, una segunda, que nos dice que no puede haber una tercera, que venga del exterior. Esto siempre lo hemos planteado. Sí, pero bueno, yo aquí quizás déjame ser un poco naif, yo creo que seríamos tan fácilmente aniquilables que no hace falta ni que perdamos el tiempo. Porque cualquier digamos, raza exterior con una cierta capacidad para desplazarse interplanetaria y aterrizar aquí, viendo lo que hay, bueno, es como la fruta madura, ¿no?, que al final todos sabemos que cae, pues yo creo que somos la fruta madura que está a punto de caer. Entonces, bueno, igual no vale la pena ya ni dedicar esfuerzos a algo en lo que tú sabes que al final el paso del tiempo te lo va a hacer de manera gratuita, ¿no? Entonces, bueno, eso también tengámoslo en cuenta, que por desgracia yo creo que somos la peor plaga que puede haber en el planeta, ¿no? Que bueno, que siempre hemos hablado, ¿no? Hemos oído, ¿no? Mira, es que estas pirámides están orientadas a la constelación de Orión, Orión por aquí, Orión por allá, pero Orión, pocas personas, creo yo, que saben su significado. Y quiere decir el cazador. Enrique, Orión significa el cazador. Ahí lo dejo. Mm-hmm. Pero ya te digo que aquí tienes las dos variantes. Una es la interpretación de por qué Orión, y te digo, pues, bueno, porque tiene esa simbología, y luego, pues, por todo el fenómeno esotérico que puede tener detrás, ¿no? Pero si tú quieres sacar pecho, pues evidentemente intentas hacer una demostración importante, le das un nombre que también tenga su cabida o tenga su sensación, ¿no? Y al final, esto es como el ejército de Jerjes, ¿no?, que tenían los famosos inmortales, que parecían no se acababan nunca y que no morían nunca, cuando al final lo que eran soldados con máscara que caían como cualquier otro, pero siempre era reemplazado por otro igual y nunca sabías quién era. Pues bueno, pues esa simbología también te hace ganar batallas, ¿no? O al menos reconforta o realimenta la moral de la tropa, y eso también es importante. Es verdad, ¿eh? Los famosos inmortales del ejército de esclavos, porque casi que no eran soldados libres, sino que eran esclavos convertidos en soldados que en batalla iban cayendo y como que eran, lo que has dicho muy bien, Enrique, reemplazados rápidamente y todos iban vestidos igual, con una misma máscara. Pues claro, el adversario se pensaba que esta gente no moría nunca, porque rápidamente eran tapados los que caían en combate por los que estaban vivos. Una estrategia que da que pensar, a nivel de factor psicológico. Y cuando se enfrentaron pues bueno, a los nobles espartanos, vaya pedazo de batalla que a día de hoy, más de 2000 años atrás, aún continúa siendo motivo de análisis por estrategas militares. Bueno, la famosa batalla de las Termópilas, pero es que esa batalla además es la que permitió que Grecia al final acabara siendo un país independiente, liberado de lo que era el Jerjes, porque hasta aquel momento Jerjes no había perdido nunca ninguna batalla, y la batalla de las Termópilas lo que permitió es que lo que eran las ciudades-estado griegas de alguna manera se asociaran y se unieran y le hicieran frente común a Jerjes, ¿no? Y aquí, pues bueno, tienes el origen de la batalla de Maratón, tienes, si no me equivoco, Temostecles, creo que era Temóstenes. Demóstecles, sí. Uh-huh. Que era el que estaba responsable de Atenas, ¿no? Y bueno, al final lo que era la unión de Atenas y Esparta es lo que permitió, pues, que esa batalla al final se ganara, ¿no? Y tanto que sí. Fíjate lo que ha movido a las guerras durante tantos años, ¿eh? Algunas pues ha unido, ¿eh? Había las ciudades-estado griegas y a raíz de los conflictos pensaron que cooperar unidos era mejor que ir por libre y estas estrategias son analizadas y siempre se sacan conclusiones curiosas. Enrique, hay otra, ya que nos movemos en el mundo militar, hay algo que es espectacular. Hace un año aproximadamente, China hacía saber de alguna manera que estaba construyendo un portaaviones
pero no un portaaviones de los de los clásicos que surcan las aguas del mar, sino aéreo. Y recientemente, y esto hace muy pocos días, el ejército norteamericano comunica de que, bueno, está construyendo un portaaviones volante. Es curioso porque lo que hemos visto de alguna manera en el cine, esto se está cumpliendo. Yo no sé si alguien cuando escribe los guiones visualiza escenarios posibles y plausibles, o es que realmente la tecnología militar se inspira en el cine de fantasía que después es realidad. ¿Qué opinas? Bueno, a ver, nosotros que la realidad a veces se sustenta en la novela, o quizá la novela de la realidad, eso lo sabemos con Julio Verne, ¿no? Viaje al centro de la Tierra, Objetivo de la Luna, entonces, situaciones así se han dado, ¿no? La isla misteriosa, bueno, pues nunca sabes si qué va por delante, ¿no? Si la realidad y luego el novelista de alguna manera tiene información, o resulta que alguien copia lo que ha dicho el novelista o lo toma como referente. El tema de las fortalezas volantes, y esto, al final este portaaviones es una fortaleza volante, ya lo vimos en la Segunda Guerra Mundial y actualmente se ha ido evolucionando, que son esos megaaviones que eran capaces, ¿no?, de transportar un montón enorme de carga, ¿no?, y bombas básicamente, que eran bombarderos, y luego, pues bueno, eso tuvo su importancia y ha ido poco a poco evolucionando hacia la realidad, ¿no? Entonces, hoy en día, que una de las bases de cualquier guerra o de cualquier conflicto, en este caso es la nueva tecnología, y se utilizan mucho los drones, hombre, pues tener un tipo de aeródromo volante donde puedas ubicar los drones, y pues los drones tienen al final la autonomía que tienen, y ahí te permite, pues, en determinadas situaciones mucho más ágiles, ¿no?, que el tener o el depender de una posición en tierra, pues es una evolución entre comillas natural. La pregunta es qué fue antes, ¿no?, ese huevo o la gallina. Si ese se está desarrollando, alguien tiene información y eso lo aplica en alguna película americana, o al contrario, ¿no?, que fruto de lo que has visto en una película americana, pues a alguien se le enciende la bombilla y dice, hostia, pues mira, esa estructura quizá la podríamos aplicar, ¿no? ¿Por qué no? En definitiva, sería crear como una estación de mando y ataque o defensa eh, a gran escala, ¿no? En lo cual, bueno, ya los aviones convencionales cada vez pienso yo que irán más en desuso a nivel militar y operarán ya los drones pues, de los modelos, por ejemplo, el X-61 Gremlins, que nos recuerda aquella peliculilla de esos bonicos Gremlins que cuando se mojaban se convertían en auténticos asesinos. Estamos hablando de estructuras para lanzar los Hunter Killers, ¿no? Pues bueno, asesinos, cazadores asesinos del objetivo. Estamos ya casi en la guerra de las galaxias. Bueno, estamos en sí, digamos, podría ser un tipo de precuela. Al final, eh, hoy en día, o sea, al final, ¿es qué utilidad tiene un ejército de hombres cuando te puedes ahorrar bajas, ¿no? Porque al final, cualquier conflicto bélico, el eslabón débil es doble. Son básicamente las vidas humanas, eso es lo que más afecta a la conciencia popular, y luego es el gasto que supone. Evidentemente, si tú eres capaz de minimizar, por no decir eliminar, las bajas casi a cero, y ahorrándote el ejército como tal, eres capaz de tener estructuras que te den seguridad a un coste reducido, me parece un movimiento de lo más natural, y que al final te permite, pues, que de cara a la opinión pública, pues encima esté bien visto qué bien, ¿no?, nos protegen, pero encima sin coste. El hecho de tener robots que puedan hacer de soldados en el territorio, o lo que hacen los Tetas, ¿no?, que tienes aquel robotito pequeñito para desactivar bombas, o tener vigilantes volantes, ¿no?, que de manera inmediata te permiten fijar un objetivo, que hoy en día con cualquier satélite puedas disparar un misil, y que sean casi quirúrgicos. Ese es el escenario ideal, pero se está yendo en esa base, ¿no? Y puestos a tener un conflicto bélico, te digo, y ten en cuenta que nadie quiere un conflicto bélico, pero si lo tuvieras que tener, ¿cuál sería el escenario ideal? Oiga, pues mire, sin bajas humanas, ¿no?, o que estas fueran de lo más pequeñito que pueda haber.
¿Y eso cómo se consigue? Pues a través de la tecnología. Y el hecho de tener fortalezas volantes que puedan albergar, no sé, N, y N pueden ser cientos o miles de, de drones, por ejemplo, con capacidad de defensa y con capacidad de señalar objetivos, y que los objetivos al final, tal como decía antes, sean quirúrgicos y puedas ejecutar operaciones militares a bajo coste. Yo creo que es la suma de todas las o de todos los ideales que puede tener cualquier estratega militar, ¿no? Claro, y cuando hablamos de drones, Enric, pues pensamos en los que conocemos, ¿no? Estos de última generación son realmente ya, operan de forma autónoma con sus sistemas de inteligencia artificial. Toman sus propias decisiones basados en la computación y después ya los sueltan. ¿Tú crees que, ya que hablábamos del cine, que aquella película de Terminator, en la cual se veían pues aquellos robots guerreando, aquellos robots que iban caminando, pero después en otras ediciones vemos que ya tenían aspectos de ingenio volador? Esto ya es realidad, porque cuando vemos los prototipos que se muestran, siempre dices, bueno, si esto es lo que muestran en sus operativas de diseño, lo que deben tener, ¿no? En sus búnkeres secretos desarrollado ya. Siempre debe ir como 3 pasos más por delante. No, yo estoy convencido de que esas estructuras ya existen. Y además hay hoy en día el equipamiento o la equipación que llevan los soldados vale una fortuna y te da unas capacidades que antes eran inviables, ¿no? Entonces, yo estoy convencido de que eso existe, eso está encima de la mesa y que poco a poco vamos a ir viendo lo que hay. Que llegaremos al extremo o al límite de lo que pasaba en Terminator. Bueno, pues es un escenario plausible y el riesgo de Terminator es lo que muchas veces hemos hablado, ¿no? Es que la máquina se dé cuenta de que el eslabón a eliminar, ¿no? Es el ser humano, y si la máquina aprende solita y se lo hace todo solita, pues bueno, sepamos que eso tiene un riesgo, y si la máquina aprende sola, pues bueno, es fácil que nos quieran eliminar, ¿no? Y eso es importante. Bueno, si toman decisiones, aunque no sean humanas, hay una que es vital para la supervivencia, y es la ingesta de energía. Nosotros nos alimentamos, tomamos también el sol, o deberíamos tomar más el sol. Esta máquina llegará un momento que o se habrán inventado pilas eternas o necesitará algún tipo de soporte energético para seguir funcionando. Vete tú a saber si resulta que la energía que necesitarán no será de aquellos propios que la diseñaron. ¿Podría ser? Podría ser. Yo creo que la eficiencia energética estará ahí y tal como hemos visto en las películas, ¿no? Pues igual con una mini capsulita de algo, litio, terio, no sé, cualquier mineral o producto útil para generar energía, pues igual les sirve para un montón de años, y poco a poco con la autointeligencia, ¿no? O el autoprovisionamiento sean capaces de irse readaptando y generando mejores procesos, ¿no? Hemos visto que la energía como tal ha ido evolucionando y cada vez es más eficiente, pues porque no se puede llegar a los extremos que marca las películas de ciencia ficción, ¿no? Me pregunto si los índices tecnológicos, es el Standard & Poor's, ¿no? Creo, Enrique, si pues con todos estos desarrollos, ¿no? Deben estar pues a máximos o en buenos resultados bursátiles. Sí, pero bueno, porque creo que volvemos a lo mismo. Cualquier movimiento geopolítico al final tiene un impacto económico. Y entonces, pues, las valoraciones que se hacen o los intereses creados para que determinada tecnología pueda funcionar o que tenga un proceso determinado de creación de esa nueva energía, evidentemente tiene un soporte económico detrás. Primero hay alguien que invierte, pero normalmente quien invierte es porque luego quiere tener un retorno. Y entonces el retorno muchas veces viene por el sector bursátil, ¿no? Y en la base del sector bursátil, en este caso, es los que valoran, los que analizan y los que recomiendan. Sin lugar a dudas. Enrique, ¿tú tienes mascota? No, no. Pues el tema que me gustaría analizar ahora va para todas las personas que tenemos mascotas,
porque lanzábamos una pregunta hace ya un tiempo, decir, bueno, si este innombrable bicho se contagia entre personas, en las casas, en las familias, pues quién no tiene su gato, su perro, su mascota, y cómo es que nos infectan. Y lo dejábamos ahí. Pues tenemos que decir que Rusia, que parece ser que estaba como muy apartada con eso de la Sputnik 5, ¿no? Que sonaba un poco a estos, ¿no? Resulta que sí, que tiene una muy buena vacuna, pero es que ahora nos sorprende hoy anunciando que ya ha registrado la primera vacuna contra el innombrable bicho para animales. Y si las autoridades rusas han anunciado hoy miércoles esto, quiere decir que perros, gatos, bisones, porque hay gente que tiene bisones como mascotas y otras especies de animales, pueden ser susceptibles de ser infectadas, reinfectar al humano y con lo cual ya se están posicionando. Rusia a veces parece que va por delante un poco de todo, ¿no? Sí, sí. Y a ver, la visión que tenemos centralizada y centralista y que nos miramos en el ombligo de que somos lo mejor y que siempre miramos hacia el oeste, es lo que ha empezado en el programa, ¿no? Tenemos un cambio importante digamos, de polo de atracción y quizá de centro de gravedad. Se está desplazando claramente, o ya se ha desplazado del todo hacia el este, las potencias asiáticas, y déjame incorporar a China, a Asia, India, Pakistán, en su ámbito son muy importantes, pero es que en ese entorno también está Rusia. Y Rusia, que parecía como Unión Soviética apagada, pues ha vuelto otra vez a renacer de como cual ave fénix, ¿no? De sus cenizas y, y está al menos con la información que nos llega a nosotros, que evidentemente es una información que es sesgada como también la que nos llega de China, pero bueno, pero están al día y no están peor que nosotros. Y el ejemplo tienes con la evolución de la vacuna, ¿no? De todo el mundo, no, la Sputnik es mala, y bueno, resulta no, que la Sputnik es igual de buena que cualquier otra y quizá menos mala que algunas de las que tenemos ahora mismo encima de la mesa, ¿no? Con lo cual, ese es un ejemplo claro de que están evolucionando, están avanzados igual que nosotros. Cuando nos hemos pensado que nosotros, por ser capitalistas, teníamos mucho más recorrido que ellos, se ha demostrado que tampoco. En determinados entornos, el ser una cuasi dictadura es un buen modelo de liderazgo, porque no es fácil gestionar poblaciones de 1.000 millones de personas, ¿no? O 1.500. Y entonces, bueno, pues son situaciones en las que demuestra claramente que el este, ¿no? por verlo desde nuestra perspectiva, evoluciona igual o mejor que el oeste, ¿no? Y entonces, pues no es baladí el escucharlos, el verlos, ver cómo funcionan, aplicar quizá en algunas cosas sus soluciones que no por ser suyas tienen que ser malas, ¿no? Y Enric, para finalizar, nos quedan 3 minutitos de este análisis de actualidad tan interesante. A nivel de economía, que esto también preocupa a muchas personas, ¿no? Trabajadores, autónomos, empresarios, funcionarios. ¿Cómo va la economía o cómo debería ir y hacia dónde nos vamos? ¿Vamos hacia recuperación o aún tenemos que pasar una temporada así un poco frágil? Bueno, a ver, la economía en este caso es muy difícil de prever porque estamos en manos de dos factores. Uno es la evolución de las vacunas. Estamos viendo que es mucho más lento de lo que se había previsto, con el riesgo implícito que eso tiene de que si el virus va mutando, pues se puede llegar a una situación en que las vacunas aplicadas hasta la fecha pues no sirvan porque el virus de algún modo habrá sido capaz de sobrevivir y con lo cual entraremos en un modo de reproducir cada vez las vacunas, y eso es un riesgo importante. Luego hay el factor político detrás de la economía, en la que bueno, los países todos quieren salvaguardar su propia economía, se entra en un modelo más o menos autárquico, y eso al final lo que demuestra es que la economía va peor, ¿no? Con la excusa de medidas sanitarias, pues bueno, se aplican situaciones que son relativamente absurdas, ¿no? El hecho de que, y pongo el ejemplo que tenemos encima de la mesa, yo soy catalán, con lo cual se me puede repartir la estopa que se quiera, ¿no? Por las decisiones que toma la Generalitat, pero es que estoy absolutamente en contra. Es decir, tú puedes habilitar o homologas o asimilas la Urgell con Andorra, pero luego resulta que tú no te puedes desplazar
más allá de la L'Urgell, ¿no? Pero en cambio sí que la gente de la L'Urgell se puede desplazar a Amposta. O sea, se toman una serie de decisiones, son absurdas, vestidas de una ciencia sanitaria importante, cuando en realidad lo que hay es un modelo económico detrás, que lo que quieres es proteger el turismo para intentar relanzar tu economía. Si todo el mundo hace lo mismo, al final eso está demostrado en la economía, que el ponerle vallas, ¿no?, al monte o al césped o al prado, al final lo que genera, en este caso, es pérdidas a largo plazo, ¿no? Entonces, si no se hace un planteamiento global, de una solución global, y se intenta volver cuanto antes a una cierta normalidad, y eso implica una vacunación importante, cueste lo que cueste, porque al final es mucho más caro el mantener los países bajo mínimos que no gastarse dinero en vacunas, la situación se va a complicar. Y pongo el ejemplo fácil de Gibraltar, ¿no? Gibraltar, con 30 y pico mil o casi 40.000 personas, están casi todos vacunados, o al menos sobre el 80%, y están moviendo una cierta normalidad. La gente ya va sin mascarilla por la calle, apertura de todo, y eso pues yo creo que es un ejemplo claro de, al menos Andorra, lo que debería intentar, ¿no?, si es posible, el intentar ser un país relativamente COVID-free y que permita pues esa libertad de movimientos hacia arriba y hacia abajo y la entrada de gente, ¿no? Porque para nosotros es básico el movimiento poblacional, porque somos un país que por dimensión y por tipología vivimos el turismo. Entonces, el hecho de que nos corten las alas nos perjudica y mucho. Esto también debe ser motivo de replantearse los modelos económicos que estaban focalizados sobre un sector. Hay que abrirse mucho más, dado que esto lo que ha sucedido, que parecía que no podía suceder jamás, ha sido una realidad. Y esto es el primer round. Veremos cómo pueden ser los segundos y terceros rounds. Sí, está claro, pero bueno, tú te acuerdas que ya desde el inicio, cuando empecé a colaborar en tu programa, yo siempre ponía el mismo ejemplo, ¿no? Que definamos qué queremos ser de mayores. ¿Qué quiero ser de mayor? Y eso implica una decisión a largo plazo en la que todo el mundo tiene que asumir luego unos peajes por intentar llegar a ese punto, ¿no? ¿Por qué no ser un hub sanitario? ¿Por qué no ser un hub tecnológico? ¿Por qué no ser un hub de algo, ¿no?, que nos haga ser un hecho diferencial y que nos aporte nueva energía, ¿no? Porque al final lo que está claro es que si solo vamos a vivir del turismo, también tenemos que decir qué tipo de turismo queremos. Y hoy en día, que el turismo hemos visto que está limitado, pues igual otro tipo de energía productiva nos ayuda, ¿no? Y el hecho de intentar ver hacia dónde queremos ir y aplicar los esfuerzos en ser eso que queremos ser, ¿no? Yo creo que eso es básico, pero eso implica decisiones a largo plazo con el coste político a corto plazo que muchas veces no hay nadie que quiera asumir. Sin lugar a dudas. Y además, déjame añadir, no podemos saber a dónde vamos si no sabemos de dónde venimos y qué errores se han cometido en el pasado. Enrique, como siempre, vaya temazos que hemos analizado. Ahí están. Y es bueno, ¿no?, estar informado, saber, contrastar, buscar, pero también es bueno sentirse en paz con uno mismo, ¿no? Que vemos que hay demasiada tensión en la calle. Convendrían más mensajes de tranquilidad, de oxigenemos el alma. Sí. Pero bueno, es lo mismo, es ¿qué queremos ser? Y eso creo que eso es fundamental. Yo de pequeño quería ser veterinario, Enrique. Pues mira, bueno, pero al menos te has aproximado bastante, es decir, apuntaste bien el tiro, ¿no? Pero al menos el luchar por lo que quieres ser es fundamental. Y eso, si cada día vas tomando decisiones en función de cómo sopla el viento, es fácil que no llegues al destino que quieres, ¿no? Que no te miren. Bueno, de pequeño quería ser veterinario, pero después me di cuenta lo que debía ser para autorrealizarme en la vida. Y hubo bastantes giros de timón, no te creas. Enrique Sorribas, como siempre, nuestro economista autorizado, muchísimas gracias. A vosotros muchas gracias y nos vemos la semana que viene. Y tanto que sí. Y amigos y amigas, como siempre, de lo dicho aquí en Sapiens, por encima de todo. Venga, vamos allá, pensadlo. Sí, correcto, muy bien. Que cada uno saque sus propias conclusiones. Sapiens. Dirigit i presentat per Ferran Prat.